Dicen que el corazón de caballero no conoce miedo. Pero, ¿qué sucede cuando el enemigo que juraste destruir se convierte en la razón por la que tu alma late por primera vez? Esta es una historia de honor, traición y amor prohibido. Un juramento hecho bajo la luna, y un corazón que se rindió ante lo imposible. Cada capítulo revelará una batalla, no solo en los campos de guerra, sino dentro del alma del caballero que aprendió que proteger a su enemiga significaba perderse en ella. La lluvia no cae del cielo, cae del alma. Don Elías de Valdemar avanzaba entre cuerpos sin nombre, cubiertos de barro y sangre seca. Su armadura pesaba como el pecado, su espada colgaba sin propósito. Narrador. Dicen que el deber de un caballero es proteger su reino. Pero nadie le enseña a proteger su corazón cuando el enemigo viste el rostro del amor. Entre la niebla, una silueta cayó de su caballo. Elías se acercó sin pensar. La capa roja, el emblema de Monteverde, la nación que destruyó su hogar. Era ella, Isabella de Monteverde. Su respiración era débil. Una flecha le había atravesado el hombro. Elías levantó su espada, pero la mano le tembló. ¿Por qué dudar ahora? Susurró el viento, o tal vez su conciencia. Pero en los ojos de la mujer, entre la lluvia y el miedo, no había odio, había algo más, compasión. Y eso fue suficiente. Arrodillándose, la tomó en brazos. Por un instante, el campo de batalla desapareció. Ya no existía el enemigo, solo dos almas perdidas bajo una tormenta. Narrador. Esa noche, el caballero no salvó a su enemiga, se salvó a sí mismo de convertirse en un monstruo. En aquella cabaña olvidada por el tiempo, el silencio tenía peso. El fuego crepitaba como si confesara secretos. Elías retiró su casco. Su rostro era joven, pero sus ojos cargaban 1000 batallas. Isabella dormía. La fiebre la hacía temblar, y su respiración apenas llenaba el aire. ¿Por qué te salvé? Susurró él, sin esperar respuesta. Quizá porque la guerra había terminado, y no lo sabía. Quizá porque su ama buscaba algo más que venganza. Narrador. Cuando el corazón se acostumbra al odio, olvidar cómo amar es un castigo, no una victoria. Afuera, los truenos rugían. Dentro, el fuego proyectaba sombras que parecían danzar sobre las paredes de piedra. Elías limpió la herida de Isabela, vendándola con un trozo de su capa. Ella abrió los ojos. ¿Por qué me ayudas? Murmuró ella con voz débil. El silencio entre ambos fue más fuerte que cualquier espada. ¿Por qué your protégé? ¿A mí, tu enemiga? No lo entenderías. Narrador. Pero él tampoco lo entendía, porque ese juramento no nació del deber, sino del miedo a perder aquello que no debía amar. Elías se alejó del fuego y miró por la ventana. Afuera, la lluvia seguía cayendo, pero dentro, algo más comenzaba a arder. El comienzo de un sentimiento que podría destruirlos a ambos. Narrador, final así nació juramento bajo la lluvia, no ante los dioses, sino ante un corazón que aún no comprendía su destino. Dicen que los juramentos más fuertes no se hacen ante los hombres, sino ante los fantasmas del pasado. Elías encendió una vela. La llama tembló, igual que sus manos. Isabella seguía inconsciente, respirando apenas. Se arrodilló frente a ella. No te dejaré morir, aunque mi propio nombre se pierda en el olvido. Narrador. No lo sabía, pero aquel voto lo encadenaría más que cualquier prisión. Pasaron las horas. Afuera, el viento soplaba como una advertencia. Isabela despertó. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y reconocimiento. ¿Tú? Sí, el enemigo que te salvó. Hubo un silencio que dolía. ¿Por qué? ¿Por qué your protégé? Ella lo miró con incredulidad. ¿Y quién te pidió que lo hicieras? Elías sonrió, cansado. Mi conciencia. Narrador. Y así, en aquel lugar olvidado, nació una alianza que jamás debió existir. Un caballero y su enemiga, unidos por la culpa y por algo que ninguno entendía todavía. Durante los días siguientes, Elías curó sus heridas, le llevó agua, compartió su pan. Y cada mirada, cada palabra que evitaban, los acercaba más al borde del abismo. Una noche, mientras el fuego iluminaba el altar, Isabela habló sin mirarlo. En mi reino te llaman asesino. En el mío te llaman bruja. Entonces somos iguales. Narrador. La guerra los había dividido, pero la soledad los estaba uniendo.
Elías desvió la mirada, intentando ocultar el temblor de su voz. Cuando todo esto acabe, te llevaré lejos de aquí. ¿Y qué dirá tu juramento? Que protegerte fue mi pecado y mi redención. La llama del fuego se alzó, proyectando sus sombras en la pared. Dos figuras. Un destino. Narrador, final del capítulo. Y así comenzó la verdadera batalla, no contra espadas ni ejércitos, sino contra el deseo de un corazón que había jurado no volver a amar. Dicen que el silencio es el lenguaje del alma, pero para Elías, el silencio de esa noche fue una condena. El monasterio dormía. Solo la luna parecía vigilar aquel refugio de pecadores. Isabela, ya recuperada, observaba la luz temblar sobre la piedra fría. Narrador, llevaban días sin hablar, no porque no tuvieran que decir, sino porque ambos temían las respuestas. Elías se apoyó contra la pared, su respiración apenas audible. Tu herida sana rápido. Gracias a ti. No fue misericordia, fue mi deber. Isabella giró lentamente la cabeza. Su mirada lo atravesó. Entonces, ¿por qué sigues aquí? La pregunta cayó como una piedra en el agua, rompiendo el silencio. Elías no respondió. Narrador, él podía enfrentar ejércitos, pero no podía enfrentar sus propios pensamientos. En la penumbra, sus ojos se encontraron, y por un instante el aire pareció detenerse. Una tensión invisible los unía, tan peligrosa como una espada desenvainada. Afuera, el viento sopló con fuerza, arrastrando hojas secas por el suelo del monasterio. Voz baja, interna. ¿Qué es este fuego que me quema cuando la miro? Pero no lo dijo en voz alta, y sin embargo, ella pareció escucharlo. Aquella noche, el cielo lloró por ellos. El sonido de la lluvia comenzó suave, como un suspiro. Isabela salió al patio, dejando que las gotas cayeran sobre su rostro. Elías la siguió, sin saber por qué. Volverás a enfermar. Ya estoy enferma, de silencio. Narrador. Sus palabras lo hirieron más que cualquier espada. Se acercó un paso, luego otro. El sonido del agua cayendo sobre la piedra era el único testigo. Isabella, no me llames así. Ese nombre te trae dolor. No, me recuerda que aún soy humano. Ella bajó la mirada. Tu germano no te permite sentir, y sin embargo, te siento aquí. Dijo tocándose el pecho. Narrador. En ese instante, el caballero no era un soldado. Era un hombre que había perdido la guerra contra su propio corazón. Isabela dio un paso más, hasta quedar tan cerca que podía sentir el calor de su aliento. Si rompes tu juramento, te perseguirán. Entonces que vengan. La cámara se acerca lentamente, lluvia cayendo en cámara lenta, respiraciones entrecortadas. Porque por primera vez no tengo miedo. Los relámpagos iluminaron sus rostros. Dos enemigos, dos almas cansadas, unidos por el peso del destino. Narrador, voz grave, pausada y así, bajo la lluvia, el silencio del corazón habló más fuerte que cualquier palabra. Corte lento en negro. Susurro final. El juramento se rompió, pero el alma encontró su voz. Todo juramento tiene un precio, y cuando el alma intenta redimirse, ese precio siempre es demasiado alto. La luz de la mañana se filtraba por las grietas del techo, iluminando el polvo suspendido en el aire como si fueran fragmentos de tiempo. Elías estaba de rodillas, sus manos sobre la empuñadura de la espada, su cabeza inclinada. Narrador. Había orado por perdón, pero lo que buscaba no era absolución, sino olvido. Detrás de él, Isabela lo observaba en silencio. Aún rezas, incluso después de todo. Un hombre sin fe es solo un cuerpo que camina. ¿Y qué pasa cuando la fe se convierte en una cadena? Elías levanta la vista. Entonces la rompes, aunque te desangres con ella. Narrador. Sus palabras eran la confesión de un alma que empezaba a comprender que amar a su enemiga no era traición, era destino. Un trueno retumbó a lo lejos. Isabela caminó hacia él, sus pasos lentos sobre la piedra. Anoche soñé con fuego. Ardía el monasterio, y tú me buscabas entre las llamas. Quizá fue un presagio. O una advertencia. Narrador. El amor y la culpa se entrelazan igual que la espada y la herida. Uno no existe sin el otro. Antes de que existiera el monasterio, antes del juramento, existía la guerra. Sonido ambiente, fuego, gritos, el choque de acero.
Elías recordó el campo de batalla, los cuerpos apilados, los estandartes quemados, la sangre que aún manchaba sus manos. Narrador: la guerra no termina cuando callan las espadas. Termina cuando los recuerdos dejan de doler, y eso nunca sucede. En medio del caos, la había visto por primera vez. Isabela, vestida con el emblema del enemigo, luchando por su pueblo. Flashback dialogue do. Rendid. Gritó Elías. Jamás me arrodillaré ante quien destruyó mi hogar. Sus espadas chocaron, y en ese instante, entre el ruido de la guerra, nació algo que ninguno comprendió. Narrador: el destino los unió en el fuego, y la culpa los encerró en el silencio. Regresamos al presente. Elías abre los ojos, respirando con dificultad. Isabela lo observa, notando el dolor en su rostro. Vuelves allí cada noche, ¿verdad? Sí, porque en ese campo dejé mi nombre, mi honor y mi alma. Ella da un paso hacia él. No todo lo que se pierde debe recuperarse. No entiendes. Mi juramento nació entre cadáveres, y si lo rompo, todo lo que he sido dejará de existir. Narrador: pero en los ojos de Isabela vio algo que lo hizo temblar. No era compasión, era comprensión. Elías, quizás no deba ser quien eras. Quizás deba ser quien puedes llegar a ser. Pausa. Sonido suave de lluvia cayendo en el techo del monasterio. Elías cerró los ojos. Y si lo que puedo ser me convierte en tu enemigo otra vez, entonces lucharé por ti. Narrador: voz baja, cinematográfica. Ese fue el momento en que el juramento cambió de forma. Ya no era un deber. Era una promesa hecha con el corazón. Corte lento en negro. Sonido distante del trueno. El precio del juramento acababa de comenzar. Todo comenzó con un juramento, y todo terminaría en fuego. El monasterio ardía. Las llamas bailaban como espíritus vengativos entre los muros que habían sido su refugio. Elías empuñaba su espada con fuerza, mirando a los hombres que lo habían venido a buscar, soldados de su propio reino. Narrador: los mismos que una vez lo llamaron héroe, ahora lo llamaban traidor. Isabela, con el pergamino en las manos, retrocedía entre el humo. Elías: no puedes detenerlo solo. No pienso huir. Si mueres aquí, tu juramento morirá contigo. Entonces que así sea. Narrador: pero lo que Elías no sabía era que su enemigo más grande no estaba frente a él, sino dentro de él. Un soldado avanzó. La espada chocó contra el acero, y el sonido de metal cortó el aire como un grito. Elías luchó con la furia de quien no teme morir. Cada golpe era una plegaria, cada herida una confesión. Retrocede, Isabella. Ella no lo hizo. Corrió hacia él, las llamas iluminando su rostro. No luches más. Tu juramento era proteger, no destruir. Elías se detuvo un instante. Sus ojos encontraron los de ella entre el fuego y el humo. Protegerte fue lo único real que hice en toda mi vida. Narrador: voz baja, dolida, y en ese momento comprendió que su juramento no era una cadena, sino un corazón latiendo fuera de su pecho. Con un último esfuerzo, desarmó a su enemigo y cayó de rodillas, exhausto, la espada clavada en el suelo. El fuego se apagó, pero el precio ya había sido pagado. Elías respiraba con dificultad. Isabela lo sostenía entre sus brazos, el amanecer tiñendo el cielo de oro y ceniza. Elías, no me dejes. Ese, susurró él, el juramento está cumplido. No, tú no jurás morir. Juraste protegerte, y lo hice, incluso de mí mismo. Narrador: el amor y el deber habían sido su condena, pero también su redención. Isabela apretó su mano, lágrimas cayendo sobre la armadura. Te odio por hacerme amarte así. Elías sonrió débilmente. Entonces aún tengo algo que proteger. Su mirada se perdió en el cielo. Narrador: dicen que cuando un caballero muere por amor, su alma no descansa, porque los juramentos del corazón son eternos. Una ráfaga de viento levantó el polvo y las cenizas, envolviendo sus cuerpos en una luz dorada. Isabella cerró los ojos, susurrando entre sollozos: Nodi Alvader. Narrador: y así terminó la historia del caballero que juró proteger a su enemiga, y terminó entregándole su corazón. Corte lento a negro, sonido lejano de campanas y viento. Voz final, profunda y simbólica. Porque algunos juramentos no mueren con la espada,
sino que viven en quienes aprenden a amar a través del dolor.